Estequiometría de composición. Hasta el momento, hemos recopilado diversos axiomas y teoremas fundamentales que constituyen la base del desarrollo teórico presentado. A partir de este punto, procederemos a integrarlos con el fin de abordar situaciones de mayor complejidad, en las cuales su aplicación conjunta permite obtener resultados más específicos y concretos. En este contexto, es necesario precisar el alcance de la estequiometría. Tradicionalmente se define como la rama de la química que estudia las relaciones de composición en las reacciones químicas. Sin embargo, esta visión es incompleta. Desde su etimología, la estequiometría se entiende como la medida o el conteo de los átomos, lo cual puede abordarse tanto en reacciones como en formulaciones. La estequiometría de formulación, por tanto, se ocupa de las relaciones entre átomos, masa y otras magnitudes derivadas a partir de la fórmula molecular. En este sentido, constituye una extensión directa de la ley de Proust de proporciones definidas, complementada con los axiomas y teoremas desarrollados a lo largo de esta unidad, como los relacionados con la masa molar y la densidad. Con este propósito, las fórmulas se presentarán en su forma final dentro de los textos y videos principales, mientras que las demostraciones detalladas estarán disponibles mediante enlaces asociados a cada expresión. En la cabecera del material se encuentra el apartado de demostraciones, desde donde se puede acceder a estos desarrollos de manera organizada. Para las notaciones de cantidad, se mantendrá el desarrollo en el esquema de factor de conversión únicamente hasta la etapa de mol, ya que en este punto se asume que el procedimiento para convertir de moles a entidades ha sido previamente establecido. Dichas conversiones fueron abordadas en el apartado de cantidad de sustancia, por lo que no se repetirán aquí y se considerarán como conocimiento operativo adquirido. De este modo, el presente capítulo funciona también como un componente evaluativo, en el cual se abordan situaciones más sofisticadas que requieren la combinación de los distintos conceptos desarrollados previamente. Cantidad de elemento en función de la masa de sustancia. Así como es posible calcular la cantidad de moléculas en función del volumen de una sustancia pura, también puede determinarse a partir de su masa. Para ello usamos directamente la definición de la masa molar. Miremos un ejemplo trivial. Calcule A, la cantidad de sustancia en moles, B, el número de moléculas presentes en 100 gramos de dioxígeno y C, el número de átomos de oxígeno contenidos en dicha muestra. Muy bien, entonces vamos a ejecutar primero este ejercicio por factor marcado. Vamos a necesitar, entre otros, la definición de masa molar. Sin embargo, en este caso vamos a asumir que la masa molar la conocemos, lo cual implica que vamos a necesitar esa fórmula, la que nos permite calcular la masa molar de una sustancia de manera teórica. Una vez que tenemos la masa molar teórica, podremos determinar la cantidad de sustancia, así que habría que despejar. Este término pasa a multiplicar y este término pasa al otro lado de forma inversa, con lo cual tendríamos la conversión por factor marcado de masa de sustancia a cantidad de sustancia. Para el tercer caso vamos a necesitar la ley de Proust, cantidad en moles de sustancia, y el factor de conversión es un mol de sustancia dividiendo y multiplicando el subíndice en moles del elemento particular, y eso nos dará la cantidad de moles del elemento. Pero no están pidiendo la cantidad en moles del elemento, sino en átomos, así que este factor hay que combinarlo con la conversión de moles a entidades. En este caso las entidades serían átomos. Y como hemos establecido previamente, el número de entidades, es decir, átomos, en una mol de elemento corresponde a la constante de Avogadro. Por lo tanto, aquí estarían las tres soluciones analíticas. Lo único que hay que comenzar es a resolver su aritmética. En este caso, la sustancia es dioxígeno. Como solo hay un elemento, pues no vamos a tener que sumar nada, simplemente vamos a tener el producto del subíndice del elemento, que es un 2, multiplicado por el peso atómico de tabla periódica redondeado a 2 decimales de confianza, sería 16.00. El resultado de eso es 32.00. Con lo cual tenemos la masa molar. Ahora, con esta masa molar podemos comenzar a resolver el primer literal, que es la cantidad en moles de la sustancia. Ahora, antes de continuar releyendo mejor este enunciado, en el apartado B nos piden el número de moléculas, no su cantidad en moles. Por lo tanto, esta conversión iría acá, no para átomos, sino para moléculas. Lo que significa que tendremos la cantidad de sustancia en molécula. Lo que significa que aquí no tenemos mol, sino molécula. De sustancia, el subíndice iría igual, pero entonces aquí no tendríamos moles, sino átomos.
de elemento. Por lo tanto, la cantidad que ofreceremos aquí serían átomos. Son modificaciones un poco cosméticas, pero que obedecen más a lo que nos está pidiendo los enunciados. Ahora sí vamos con la cantidad de sustancia en moles. Es decir, tomar esto y no tener que hacer la multiplicación por el número de Avogadro antes. La masa dada son 100 gramos de sustancia dioxígeno. La masa molar que calculamos previamente 32.00. En el análisis dimensional, gramos de oxígeno que multiplique gramos de oxígeno que divide se cancela y el resultado quedaría en moles de oxígeno. Y operaríamos esta aritmética. Entonces 100 entre 32 sería igual a tener 50 entre 16. Y eso es igual a tener 25 entre 8. Eso es igual a tener 12.5 entre 4. En ese punto continuamos con la división en galera. 12.5 dividido entre 4. Entonces sería 12 cabe en 4 3 veces, 3 por 4, 12, a 12, 0. Baja el punto 5. Punto 5 no cabe en 4, así que lo que vamos a hacer es mover el decimal una posición a la derecha y vamos a continuar dividiendo en la primera posición decimal. 5 cabe en 4 una vez, 4 por 1, 4, a 5 baja un 1. 1 no cabe en 4, así que vamos a continuar dividiendo en la siguiente posición decimal y el 1 se va a convertir en un 10. 10 cabe en 4 dos veces. Y con eso sería suficiente porque vamos a calcular esto a dos cifras significativas. Bueno, en realidad a 3. Porque el único dato verdadero, 100, tiene 3 cifras significativas, así que sí tenemos que hacer la siguiente parte de la división. Entonces 4 por 2, 8, a 10 baja un 2. 2 se convierte en 20 y 20 cabe en 4, 6 veces. No mentiras, cabe 5 veces. 5 por 4, 20. A 20, 0. Así que esa sería la solución exacta. 5 me marca regla de redondeo hacia arriba, así que el resultado de esa cantidad es de 3.13 moles de el oxígeno. Ahora vamos a hacer la conversión de moles a moléculas. Para ello tomamos el resultado anterior que corresponde a todo esto y hacemos la conversión para el número de Avogadro. Entonces sería 3.13 y vamos a hacer la aproximación del número de Avogadro a sin decimales porque no tenemos calculadora, es decir, por 6 por 10 elevado a la 23. Resolvemos el producto de la parte significativa. 6 por 3, 18, llevo 1, 6 por 1, 6 y una que llevo 7. Y 6 por 3, 18, por 10 elevado a la 23. Expreso esto en notación científica estándar, así que muevo la posición decimal un punto hacia la izquierda, por lo tanto eso se convierte en por 10 elevado a la 24. Y redondearemos a 3 cifras significativas. 8 del primer no significativo es mayor que 5, así que sería 8, 8. Así que la respuesta a esta cantidad de moléculas es 1.88 por 10 elevado a la 24 moléculas de dioxígeno. Finalmente, el último paso, o literal, el número de átomos de oxígeno. Entonces tomamos esta función y sería la cantidad de moléculas de la sustancia, ya sabemos que es 1.88 por 10 elevado a la 24 moléculas del dioxígeno. El elemento será oxígeno interpretado atómicamente. El subíndice del oxígeno en la molécula es un 2. Por lo tanto, aquí donde dice subíndice se sustituye un 2. En el análisis dimensional, bueno, debemos hacer análisis dimensional. Aquí moles de oxígeno se cancelan, aquí moléculas de oxígeno se cancelan y quedarían átomos. Así que lo único que quedaría es operar esta aritmética. Entonces sería 1.88 por 2. El por 10 elevado a la 24 no se va a afectar. Entonces 8 por 2, 16. Llevo 1, 8 por 2, 16 y uno que llevo 17, llevo 1, 2 por 1, 2 y una que llevo 3. Por lo tanto, aproximadamente 3.76 por 10 elevado a la 24. Y pues así se resuelve este tipo de enunciados aplicando la técnica clásica del factor marcado o factor de conversión.
Pero ahora miremos cómo se puede resolver esto utilizando álgebra simbólica. Entonces, en primera instancia, este factor de conversión pasa a ser la masa molar de la sustancia igual a la suma del producto ponderado entre el subíndice del elemento por la masa molar del elemento. Este otro puede interpretarse como una derivación de la definición de masa molar, del axioma. Masa molar de la sustancia es igual a masa sobre cantidad. Como lo que quiero es despejar cantidad, la paso a multiplicar y la masa molar a dividir. Con esto podremos determinar la cantidad y también en cualquiera de sus unidades, ya sean moles o entidades. Y este último de acá pues es una interpretación de la ley de Prost de proporciones definidas. Cantidad del elemento es igual al subíndice del elemento multiplicado por la cantidad de la sustancia en cualquiera de sus unidades, moles o entidades. Así que vamos a comenzar a resolverlo nuevamente. Entonces, por masa molar tendremos que en la variable dependiente vamos a ubicar la identidad dioxígeno. Como solo hay un elemento, no tenemos que preocuparnos por la suma. El subíndice es un 2 y la masa molar es 16.00, que se puede expresar tanto en Dalton como en gramos sobre mol. Pero lo más cómodo para este caso en particular es calcular esto en Dalton. Y el resultado por lo tanto sería 32.00 Dalton. En la siguiente vamos a determinar la cantidad de la sustancia en moles. Así que tomamos esta formulita de acá. En la variable dependiente iría la identidad de oxígeno, la masa dada 100 gramos, sobre la masa molar de la sustancia 32 Dalton. En capítulos anteriores mencionamos que por definición el cociente de gramos sobre Dalton me va a dar en moles. Y lo único que quedaría es resolver 100 entre 32, que es igual a 50 entre 16, que es igual a 25 entre 8 y que es igual a 12.5 entre 4. El resultado de esto era 3 a 12 es 0, baja 0.5, movemos el decimal una posición a la derecha, 4 por 1, 4, baja un 1, se convierte en un 10, esto sería 2, baja un 2 y aquí sería un 5. 3.125 sería la cantidad que va acá. Con esto ya tenemos la primera solución. En el siguiente paso lo que hacemos es escribir esto mismo, pero es solo una conversión de unidades, ya que sabemos que mol es igual a la constante de Avogadro, por definición, del Sistema Internacional en 2019. Así que simplemente multiplicar el valor que obtuvimos por 6 por 10 elevado a la 23. Al multiplicar esto, entonces era 3.13 por 6 por 10 elevado a la 23. Entonces 6 por 3, 18, llevo 1, 6 por 1, 6 y una que llevo 7, 6 por 3, 18. Así que esto se redondeaba de la siguiente manera. 1.88 por 10 elevado a la 24. Adimensional, porque el número de entidades, moles o átomos, por álgebra simbólica no tiene unidades, es adimensional. Finalmente, el número de átomos con la ley de Prost. Entonces, en la variable dependiente, en este caso vamos a tener el elemento oxígeno, interpretado monoatómicamente. El subíndice de ese oxígeno es un 2, multiplicado por la cantidad de sustancia de la molécula, 1.88 por 10 elevado a la 24. Por ende, lo que quedaría es resolver esta aritmética nuevamente. Entonces sería 8 por 2, 16, llevo 1, 8 por 2, 16 y uno que llevo 17, llevo 1, 2 por 1, 2 y una que llevo 3. Así que aproximadamente 3.76 por 10 elevado a la 24. Con lo cual obtenemos los tres resultados que estábamos buscando por el lenguaje de álgebra simbólica, que si lo notan son los mismos resultados que se obtienen por factor marcado. Dos lenguajes, un mismo resultado, usted solo tiene que escoger una de las dos técnicas, la que más le guste. Cantidad de sustancia en función de la densidad. Iniciaremos con el análisis de la densidad, planteando el problema desde una perspectiva distinta. En lugar de definirla en función de la masa,
se reformulará en términos de la cantidad de sustancia, lo que permitirá establecer una conexión más directa con las magnitudes químicas fundamentales. El teorema correspondiente es por factor marcado de la siguiente manera. Iniciamos con el volumen en litros de la sustancia, multiplicado por la densidad interpretada para factor marcado, es decir, 1 litro de sustancia en el denominador y la densidad en gramos en el numerador. Ten en cuenta que las unidades de volumen pueden variar en ejemplos concretos. El siguiente factor ya corresponde a la conversión de gramos a moles mediante el inverso de la masa molar, donde la masa molar teórica se ubica en el denominador en gramos de sustancia y en el numerador un mol exacto de la sustancia. Al ejecutar el análisis dimensional analítico, veremos que el resultado queda como cantidad de sustancia en moles. En su forma por álgebra simbólica, la cantidad de una sustancia es igual a la densidad multiplicada por el cociente entre el volumen y la masa molar, todo de la misma sustancia. Miremos un ejemplo trivial. Asumiendo que una gota de agua tiene un volumen de 0.050 mililitros y que la densidad del agua es de 23 grados a 23 grados Celsius es de 0.997 gramos sobre mililitro, nos piden calcular la cantidad de agua contenida en dicha gota expresada en moles de agua, número de moléculas de agua y el número de átomos de cada elemento. Muy bien, en primera instancia vamos a necesitar el cálculo de la masa molar de la sustancia, que en este caso es agua. Luego la conversión de volumen líquido a cantidad de sustancia en moles, que sería el literal A. Para el literal B, tomaríamos esa cantidad en moles de sustancia y si lo multiplicamos por el número de Avogadro, vamos a obtener la cantidad de moléculas. Y finalmente, la ley de Prost de proporciones definidas para el número de átomos de cada elemento. Iniciaremos pues por factor marcado el cálculo de la masa molar. Entonces aquí sí tenemos una suma que sería primer elemento, hidrógeno, su subíndice es un 2, su masa molar 1.01, más oxígeno, subíndice 1, lo puedo ignorar, masa 16.00, expresado en gramos de la sustancia que será agua, H2O. Ahora vamos con A, la cantidad de moles de agua, que sería esta función. El volumen que nos dan es de 0.0050 mililitros de la sustancia agua. Luego vendría la densidad del agua, que en el enunciado es 0.997 gramos de agua en cada mililitro de agua. Luego vendría la masa molar del agua, que no la calculamos. 2 por 1.01 es 2.02 más 16 es 18.02. Por lo tanto, ese 18.02 va en esta posición. Para las cifras significativas, tenemos dos datos medidos que corresponderían a la densidad y al volumen. De los dos, quien tiene menos cifras significativas es el volumen, por lo tanto, el resultado se ofrecerá a dos decimales, a dos cifras significativas. Como no vamos a usar calculadora, vamos a redondear todos los términos a dos cifras significativas. Pero antes de continuar es conveniente indicar que cometía un error aquí al sustituir el volumen es 0.05, un solo 0. Ahora sí, vamos a redondear todo a solo dos cifras significativas porque uno de los valores medidos, el volumen, solo tiene dos cifras significativas y es el que tiene menos cifras significativas. Entonces, aquí tendríamos el decimal, lo muevo 1 y 2 posiciones a la derecha, o sea me quedaría 5 por 10 elevado a la menos 2 de momento. El 0.997 al redondearlo a dos cifras significativas se convertirá en un 1, así que lo puedo cancelar por aproximación. Y el 18.02 se redondea a 18. Ahora, para hacer esta división, lo que puedo hacer es inventarme un 0 aquí a la derecha y le agrego un valor negativo a la potencia. Así que 50 entre 18. Aquí puedo sacar mitades, 25, mitad de 18, 9. Y por lo tanto, ya puedo hacer una división en galera, 25 entre 9. Entonces, como 9 por 3, 27 se pasa, sería un 2. 9 por 2, 18. Entonces, de 8 a 15, habría un 8. Mentiras, habría un 7. Y el 2 se convierte en un 1, de 1 a 1 hay un 0. 7 no cabe en 9, así que continuamos dividiendo en la primera posición decimal y el 7 se convierte en un 70.
Entonces sería 9 por 7, 63, porque 8 se pasaría y bajaría un 7. Por lo tanto continuaría periódico, 7, 7, 7. Pero como redondeamos a solo dos cifras significativas, este 7 es el primer no significativo y se redondearía hacia arriba. Así que la respuesta sería 2.8 por 10 elevado a la menos 3. En el siguiente vamos con el número de moléculas de agua. Entonces la cantidad era 2.8 por 10 elevado a la menos 3 moles de agua. Y el resultado me daría en moléculas de la misma sustancia, agua. Básicamente lo único que hay que hacer es multiplicar el resultado anterior por la constante de Avogadro. Entonces sería 2.8 por 6 por 10 elevado a la 23 menos 3. Y resolvemos esto. 6 por 8, 48, 8, llevo 4, va el punto, 6 por 2, 12, 13, 14, 15 y 16. Por 10 elevado a la 20. Muevo el decimal una posición a la izquierda y redondeo a dos cifras significativas, sería 1.7 por 10 elevado a la 21. Ok, entonces resalto las respuestas que llevamos y continúo en la siguiente página porque se me acabó el espacio. Ahora voy a usar la ley de Prost. La cantidad de moléculas de la sustancia corresponde a la respuesta anterior, que es 1.7 por 10 elevado a la 21 moléculas de agua. Ahora, en este último punto lo que nos están pidiendo es el número de moléculas de cada elemento. Por lo tanto, este cálculo hay que hacerlo dos veces. Uno para el hidrógeno y otro para el oxígeno. Vamos a hacerlo primero para el oxígeno. Hay que hacer primero todos los que tengan el subíndice 1. Entonces sería moléculas de agua dividiendo y multiplicando el elemento oxígeno. El subíndice del oxígeno en la fórmula es un 1. Por lo tanto, el resultado sería 1.7 por 10 elevado a la 21 átomos de oxígeno. Ahora sí vamos con el segundo cálculo. Debajo, dividiendo, también tendremos una molécula de agua, pero multiplicando el elemento es hidrógeno. El subíndice del hidrógeno en la fórmula molecular es un 2. Por lo tanto, debemos resolver esta aritmética. Entonces sería 1.7 por 2. Creo que no va a alcanzar a afectar la cifra, la notación científica. Así que 2 por 7, 14, 4 llevo 1, baja el punto. 2 por 1, 2 y una que llevo 3. Así que el resultado sería aproximadamente 3.4 por 10 elevado a la 21 átomos de hidrógeno. Con lo cual tenemos las dos respuestas que corresponden al literal C. Y estos son todos los pasos necesarios para resolver esto utilizando factor marcado. Ahora miremos cómo se interpreta esto por álgebra simbólica. Pues ya dijimos que esto se traduce a masa molar de la sustancia igual a la suma ponderada de su índice del elemento por masa molar del elemento. El siguiente es el que expresamos como cantidad de sustancia en función de la densidad y el volumen. Este de acá corresponde a una conversión de cantidad de sustancia, es trivial porque se hace con la misma notación de cantidad de sustancia. Y el último sería la ley de Prost de proporciones definidas. Una vez que terminamos la etapa analítica, comenzamos con la numérica y el primer paso es calcular la masa molar de la sustancia, siendo sustancia en este caso agua. Para el primer elemento su índice es un 2 multiplicado por su peso atómico 1.01. redondeado a dos decimales de confianza. Como hay otro elemento, sumamos. El subíndice del oxígeno es un 1, se puede ignorar, su peso atómico no, 16.00. Esto lo vamos a expresar en unidades de peso o masa molar, Dalton. Dalton es la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Y resolvemos la aritmética. 2 por 1.01 es 2.02 más 16, 18.02. Dalton. Ahora vamos a calcular los moles de agua con la función de cantidad en función de volumen y densidad. Nuevamente, la identidad de la sustancia en la variable dependiente es agua. La densidad
0.997 en unidades de gramos sobre mililitro. Eso multiplicado por el volumen del sistema, 0.050 mililitros, dividido entre la masa molar 18.02 Dalton. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente: mililitro que divide, mililitro que multiplica, se cancela, y el cociente entre gramo y Dalton es igual a mol. Por lo tanto, el resultado me dan moles, unidad de cantidad de sustancia. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. Como el dato medido del volumen solo tiene dos cifras significativas, en la parte aritmética vamos a redondear todo a dos cifras significativas. Eso implica que al redondear el volumen a dos cifras significativas se va a cancelar por redondeo. Y el 0.05 lo vamos a expresar como 5 por 10 elevado a la menos 2. Porque el decimal lo movemos 1 y 2 posiciones hacia los más pequeños. Y 18.02 redondeado a dos cifras significativas es 18. Ya habíamos establecido que para este 5 me le voy a inventar un 0 aquí a la derecha y este menos 2 se convierte en menos 3. Y 50 entre 18 ya es una división más sencilla. Sacamos mitades, 25, mitad 9. Y en este punto se puede hacer la división en galera, 25 entre 9. 25 cabe en 9 dos veces. Mentira. No, sí, 9 por 3, 27 se pasaría, así que 9 por 2, 18. Así que de 8 a 15 hay un 7, 2 se convierte en 1 y quedaría así. 7 no cabe en 9, así que continúo dividiendo en el primer decimal y este se convierte en un 70. Entonces sería 9 por 7 es 63, baja un 7. Por lo tanto, continuaría una división periódica 2.77 infinito. Como este 7 es el primer no significativo y es mayor que 5, se redondea hacia arriba. Así que el resultado total quedaría como 2.8 como parte significativa, pero con una notación científica de 10 elevado a la menos 3, que corresponde a este 10 elevado a la menos 2 menos 1. Y esa sería pues la cantidad de sustancia en moles del literal A. Ahora vamos con el literal B, el número de moléculas. Tomamos esto mismo, pero únicamente para lo que sería la respuesta. Y la diferencia principal es que donde dice moles, sustituimos por la constante de Avogadro, que dependiendo de que si tiene calculadora o no tiene calculadora, va a usar un valor u otro. Como aquí no estamos usando calculadora, vamos a expresar su valor sin decimales. Así que nos quedaría como 2.8 por 6 por 10 elevado a la 23 menos 3. Resolvemos esto. 6 por 8, 48. 8 llevo 4. 2 por 6, 12. Y 4 que llevo, 16. Por 10 elevado a la 20. Muevo la decimal una posición hacia los más grandes y agrego un valor positivo a la potencia. Así que el resultado aquí sería 1.68 por 10 elevado a la 21. Pero como estamos redondeando a dos cifras significativas, 8 es mayor que 5, así que redondeamos hacia arriba y quedaría como 1.7 por 10 elevado a la 21. Ahora vamos con el número de átomos de cada elemento, para lo cual vamos a usar la ley de Prost. Pero nuevamente se tiene que usar dos veces. Entonces vamos a usarlo como igual que la misma estrategia que por factor marcado. Hay que calcular primero los que tienen su índice de 1. Entonces el primer elemento que tiene su índice de 1 es el oxígeno. Como su subíndice es un 1, su valor será igual a la cantidad de sustancia del agua. Por lo tanto, el resultado volvería a ser 1.7 por 10 elevado a la 21. En cambio, el segundo elemento, hidrógeno, su subíndice es un 2, multiplicado, ahora sí, también por la cantidad de sustancia del agua, 1.7 por 10 elevado a la 21. Y resolvemos esa aritmética trivial. 1.7 por 2. 2 por 7, 14, 4 llevo 1, baja el punto, 2 por 1, 2 y una que llevo 3. Así que el resultado sería 3.4 por 10 elevado a la 21. Por lo tanto, resaltamos las respuestas y con eso hemos resuelto todos los puntos que nos piden en este tipo de ejercicios, tanto por álgebra simbólica como por factor marcado.
Nuevamente, el factor marcado es la técnica clásica, así es como se enseña en los libros de texto, pero así es como lo estamos enseñando también en este curso. Usted es libre de escoger la técnica que más prefiera. Y con esto cerramos la sesión en el canal Ciencias de Joselec. En el siguiente video analizaremos una situación más avanzada, el análisis de composición porcentual, donde llevaremos la ley de Proust y todo lo visto hasta ahora a sus límites para determinar fórmulas moleculares. Nos vemos en la próxima.